En 1952, Carlos Pellicer Cámara tuvo la visión de tener un museo para los tabasqueños. Y en 1980, a 3 años de su fallecimiento, se inaugura el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Un museo que recopila las piezas de las civilizaciones más importantes de nuestro continente en un solo lugar. Yo soy Samuelito Kingdom y bienvenidos a un episodio más de Dando el Rol Por. Acompáñenme. Estamos en la sala introductoria de nuestro museo y estamos con el buen César, que es arqueólogo y experto aquí de ese museo. ¿Cómo está? Bien, Qué bien. gustazo. Mucho gusto. ¿Qué podemos encontrar en esa sala introductoria? Aquí en la sala introductoria es para que los visitantes se den un panorama de lo que van a ir viendo alrededor del museo. Ok. Y el museo lo que quiere recalcar en este sentido son las 4 culturas que tuvimos asentadas y más representativas en el estado. Obviamente empezando con los olmecas, Claro. grandes conocidos aquí en el estado, los mayas, y vamos a ver también parte de lo que es la cultura zoque y la cultura náhuatl. Este museo recibe precisamente con una muestra de lo que es el trabajo en piedras verdes, Ok. que es un material que fue muy utilizado por los olmecas precisamente por las tonalidades, asociado a la vegetación, a la abundancia, y obviamente pues ni más ni menos que la cabeza sonriente. Una cabeza que desde el mismo Carlos Pellicer, desde que la trajo a Tabasco en 1952, ha recibido a los visitantes primeramente en el Museo Arqueológico de Tabasco, que se encontraba en Plaza de Armas, que es el mismo que es traído aquí a la sede del SICOM, y desde esa época, bueno, desde esos años sigue recibiendo a los visitantes. De este lado veo unas paredes. ¿Qué son exactamente esas de acá? Aquí lo que están viendo son estelas mayas del sitio de Moral Reforma aquí en Tabasco, y precisamente, bueno, es el gran legado que nos dejaron los mayas, que es al final es la escritura. Okay. Con ellos tenemos ese gran dato, ese rasgo de importancia que es la escritura. No dudamos que los olmecas hayan tenido su propio sistema de registro, pero no tenemos desafortunadamente evidencia tangible para mantenerlo. Pero con los mayas sí tenemos literalmente sus libros de historia. ¿Cómo trasladan y cómo es que sacan todas estas piezas? Primeramente, es puramente esfuerzo humano. Okay. Hay que tener en cuenta que todos los que son animales de tiro, caballos, vacas, bueyes, todo es traído posteriormente por los españoles. Claro. Aquí en Mesoamérica todo era, diría, la fuerza de las personas. No dudamos que hayan utilizado vías de comunicación como los ríos para trasladarlo a través de... Bueno, aquí el cayuco, la embarcación tradicional, la embarcación de una pieza, y que hayan podido mover estos grandes volúmenes por esas vías. De este lado de la sala, ¿qué podemos encontrar? De este lado podemos encontrar, como le comentaba, nuestra tercera cultura, que es la zoque. Podría decir que los grandes olvidados de la historia durante mucho tiempo, al menos en el aspecto arqueológico, las piezas eran catalogadas como maya. Hasta tiempos un poco recientes es que los mismos investigadores hacen la separación ya, identificando lo que es de la cultura perteneciente a los zoque y separándolo de los mayas. Aunque en cuestiones plásticas, estilísticas son muy similares, tiende a haber cierta diferencia. Ya estamos aquí en la sala de la exposición. ¿De qué me comentabas que era? Está enfocada al teatro campesino vamos a decir, en honor de sus 42 aniversarios de que fue fundado. El teatro campesino ha sido un grupo que se ha caracterizado precisamente por enaltecer sus raíces indígenas. Muchas de sus obras han sido obras que han ido adaptando. Actualmente ya las mismas comunidades ya escriben sus propias obras y las escriben en maya, en yocotán, dependiendo de qué grupo sea. Y aquí es un panorama histórico de muchas de sus presentaciones. Ellos han tenido presentaciones en Nueva York, en Rusia. Ha sido un grupo teatral festejado en este sentido. Han representado mucho a Tabasco fuera, incluso nacional o internacionalmente. Y este es parte del devenir histórico con ellos. Y entonces parte de las piezas que están aquí son piezas que se han usado dentro de esas mismas obras. Muchos de los trajes que tenemos de este fondo son trajes que han utilizado los mismos actores y el mismo laboratorio del teatro campesino, porque se crea un laboratorio que empieza a servir como escuela para nuevos actores. Entonces, algunos trajes son de sus exámenes en los que ellos tienen que hacer su propia vestimenta para participar en las obras. De hecho, las vestimentas son hechas de manera tradicional con materiales naturales que encuentran, semillas, el mismo joloche del maíz, madera, conchas, usan todo lo natural en este sentido. Nos movemos hasta la primera sala de nuestro museo. ¿Con qué nos recibe? ¿De qué trata esta primera sala? Esta sala va enfocada más a lo que es la formación del territorio, más que nada cómo estas culturas concebían la creación del que es el mundo, el cosmos. Vamos narrándolo a través de sus mitos de creación, estas narrativas que nos cuentan en muchos casos a veces cómo la intervienen los dioses, cómo se crea, en algunos casos de la nada la tierra, esta famosa cerro del mantenimiento donde sale la vida, o diferentes versiones donde los mismos dioses tienen una lucha.
contra un ser sobrenatural, que es una mezcla de muchos animales, entre ellos tenemos lagartos, serpientes, aves, estos famosos mal llamados en algunos casos dragones de la tierra, que los podemos ver igual desde los olmecas en las diferentes culturas. Y es más que nada esto, cómo ellos le van dando este sentido de una tierra viva al entorno. Aquí recordemos que igual eran politeístas y tenían muchos diferentes. Sí, tenían dioses para todos, desde la lluvia, la muerte, el sol, el maíz. Tenía su propia... Había una diversidad muy amplia en este sentido. Por ejemplo, esta escultura que tenemos acá, ¿de qué nos habla? Es una escultura olmeca, es una escultura... hay varias interpretaciones. Es una escultura que presenta 4 rostros y está en la posición de ofrendar. Como pueden ver, tiene las manos hacia enfrente, con una posible vasija o caso, vamos a decirlo así, donde está ofrendando. Y presenta 4 rostros. Algunos argumentan que es precisamente los 4 rumbos del cosmos. En este caso no hablamos de norte-sur, sino de los puntos de entrada y salida del sol durante solsticios y equinoccios. Vale. Aquí podemos encontrar piezas como la que tenemos aquí con la representación de posiblemente una tortuga. Se puede ver el caparazón redondo, las 4 sí, es verdad. pies o patas del animal, la cola y la cabeza, con una representación de un rostro en el posible caparazón, que puede estar asociado a alguna de las deidades en este caso. La tortuga, pues bueno, sabemos que aquí en Tabasco, como te comentaba, abajo del alimento, muy asociado con los mayas a la cuestión de la tierra. Hay representaciones en códices donde el caparazón de la tortuga se está rompiendo y están saliendo plantas de alimento. Asociado mucho a la cuestión que te narraba de la tierra viva. Claro, igual tiene mucho que ver con que yo creo que veían muchísimas y asociaban esa abundancia con la abundancia quizás en la tierra y teniéndola ahí. Interesante esas ideas que tienen. Acá veo 3 pequeñas esculturas. Así es, son esculturas olmecas y una zoque, que están relacionadas precisamente a estas entidades de la tierra. Sabemos que, por ejemplo, con los olmecas, el jaguar es un animal muy importante. Es un cazador nocturno, obviamente asociado a la muerte, su pelaje dorado asociado al día. Estamos viendo la dualidad día-noche, en este caso la vida y la muerte. Sabemos que cuando el jaguar entra en cuevas, que está entrando al inframundo, baja, al igual que baja la semilla de la planta. Y cuando sale con sus crías, sale con vida, al igual que nace la planta. Ellos asociaban mucho, al ser grupos que su base alimenticia era el maíz, era el cultivo, pues asociaban también muchos estos elementos de cómo crecen las plantas, cómo viven los animales, con la cuestión cíclica del tiempo. De cómo la tierra nace en primavera, va creciendo en verano, va decayendo, envejece en otoño, muere en invierno, pero vuelve a nacer. Un claro ejemplo es la serpiente. Cuando muda de piel, para ellos moría la serpiente, pero renacía. Claro, volvían a nacer. Y esta que tenemos aquí grandota, ¿qué es? Se ha identificado como un gobernante, un personaje de muy alta jerarquía, sobre todo por la vestimenta y el tocado que trae. Es un tocado muy impresionante. Presenta ciertos rasgos asociados al jaguar en cuanto a las cejas y a la boca. Pero aquí nos habla precisamente de esta concepción en que al estar la tierra viva, las esculturas de ciertos gobernantes era como si el mismo gobernante estuviera ahí. Entonces se empiezan a crear muchas prácticas como los famosos ritos de terminación, que incluso con los mayas fueron llevados a vamos a decir así, una versión más amplia, porque ellos incluso terminaban edificios. Cuando un periodo de vida de la persona que representaba la escultura o el edificio concluía el ciclo, en algunos casos las esculturas a veces eran mutiladas para enterrarlas, o sea, las mataban ritualmente, y en algunos casos los mayas hacían el rito de terminación para edificios y eran sepultados los mismos edificios. ¿Y eso a nivel arqueológico ha dificultado el poder encontrar esas piezas? A veces sí, porque la manera en que se suscitó toda la cuestión con la conquista, muchas veces se echa culpa a los españoles, no es por defenderlos, pero por ejemplo he escuchado comentarios aquí en la venta Huimanguillo, no, es que los españoles vinieron y destruyeron las esculturas que tenemos. Siendo sinceros, los españoles nunca pasaron por la venta, nunca llegaron como tal al sitio, y si hubieran llegado al sitio, el sitio hubiera estado como lo encontramos ya los arqueólogos, enterrado. Entonces son cuestiones históricas que hay afinando con la gente, y es parte de lo que queremos en el museo, dar estas interpretaciones para, vamos a ir liberando de ideas erróneas a la gente sobre el patrimonio cultural. Claro, que a final de cuentas ellos mismos eran los que enterraban a propósito. En algunos casos eran enterrados, muchas veces, incluso como te comentaba, con algunas esculturas eran matadas ritualmente para poder hacer
este ritual de terminación. Y claro, y los simbolismos igual tienen mucho que ver en ese sentido, Así ¿no? es. Aquí veo piezas un poco más pequeñas. Sí, aquí vamos ya con situaciones de características como vasijas que representan flores, Ok. El mismo ser humano, porque ya vamos a ir dando entrada a lo que es nuestra segunda sala, que es el entorno natural. Ok. La naturaleza, animales, plantas. Y en este caso, bueno, esto nos va sirviendo para cerrar el ciclo con estas concepciones del universo, de cómo ellos ven, para dar paso precisamente a lo natural. Ok. Qué increíble el detalle que tienen estas piezas. ¿Estos de qué civilización pertenece? Aquí hay dos soques y una malla, son portaincensarios. Ok. Los portaincensarios son piezas que, bueno, tenemos varios aquí en el estado. Son muy característicos por la estructura que presentan. Siempre vamos a ver en la parte inferior un mascarón de algún animal, Ok. usualmente asociado a lo nocturno. A veces murciélagos, a veces como descarnado, por esta asociación a la noche, a la muerte. Sabemos Claro. que van de la mano en esta concepción. En la parte intermedia casi siempre se ve un personaje, usualmente podríamos interpretarlo como un ser humano, un sacerdote ataviado como alguna deidad. Esa es la característica. Y en la parte superior a veces presentan ciertas representaciones de lo que se conoce como volutas, Ok. que con los mayas es el ik, que es el aliento, Ah, que vale. es el aliento de vida que tienen los dioses, que se suele malinterpretar con el alma, porque es lo más similar que Claro. tienen. Pero es este aliento de creación como tal. Ok. También el mismo portaincensario, válgame la redundancia, su uso de portar El donde incienso. donde se quema el incienso, el humo sube. Entonces, estos mismos elementos cerámicos nos están dando los tres niveles que tenemos en la cosmovisión, que es el inframundo, lo terrenal y el supramundo con el elevado del humo. Y que eso solían hacer en ciertos rituales. En algunos casos, los gobernantes o los sacerdotes punzaban ciertas partes del cuerpo para obtener sangre. En un autosacrificio y lo quemaban con el incienso. Entonces, ese humo con la sangre subía y es donde le alimentaban a los dioses o le enviaban, en este caso, mensajes para recibir, sea en este caso peticiones, por ejemplo, agrarias para la abundancia o contra la sequía, o aquí en Tabasco incluso había rituales cuando había un exceso de lluvia, porque sabemos que, bueno, se requiere la lluvia para el cultivo, pero en un exceso... Claro, se inundaban y no había nada que cosechar, claro. Nos pasamos ya a nuestra segunda sala, amigos. ¿Esta qué nos muestra? El aspecto natural, como te comentaba al cierre de la sala anterior, esto es, bueno, la riqueza. En Tabasco sabemos que si tiras una semilla en el patio de tu casa, va a crecer algo. Exactamente, aquí no hay escapatoria en este sentido, y sobre todo la abundancia de aguas. Dirían las palabras de Pellicer, somos más agua que tierra en este caso. Sí. Y precisamente muchas de las piezas que tenemos asociadas a lo acuático, los peces, los patos, los cormoranes, los cangrejos. Vamos a tener mucha asociación a elementos acuáticos con los animales. ¿Cuál era la finalidad de que ellos hicieran estas esculturas? ¿El plasmar un animal, el plasmar lo que veían en el día a día? En algunos casos corresponde a la cuestión simbólica de los animales y tampoco podemos descartar, como es en la actualidad, cuestiones nada más de diseño. A veces intentamos darle una interpretación, ¿cómo decirlo?, compleja más bien a las situaciones, pero eso depende, como te comentaba, del contexto. Claro, de dónde se encuentra igual, ¿no? Si yo encontrara una vasija que tiene algún animal como el cangrejo, la garza, pues en algún templo y demás, bueno, posiblemente lo estaban asociando a alguna petición con el agua. Claro. Porque usualmente asocian la naturaleza del animal con las peticiones. Por ejemplo, hacia la península con los mayas, los sapitos, el famoso bo, que es un sapo que se entierra y cuando viene la época de lluvia se empieza bo, lo utilizaban en rituales para las peticiones de lluvia, precisamente. ¿Por qué? Porque decían que el canto de las ranas o los sapos atraía la lluvia. Pero simplemente parte de la naturaleza del animal que se entierra por falta de humedad en la península, y cuando el entorno se empieza a poner húmedo, ya sale. Propicio sale. Los hongos son parte importante igual y lo vemos en estas representaciones. ¿Qué significaba el hongo para esas civilizaciones? Con los hongos es por la cuestión de la humedad. Nacen con humedad, entonces... Y vaya que hay bastante humedad acá. Exactamente. Y tenemos dos vertientes con los hongos, la cuestión alimenticia, como el champiñón actual o los hongos que uno compra en el súper, bueno, para alimentarlos, y la cuestión de los psicotrópicos. En este caso... es algo que me gusta recalcarle mucho al visitante, que durante mucho tiempo se ha vendido esta idea errónea del uso lúdico, como actualmente de algunas drogas. Que se metían hongos cuando ellos querían. Exactamente, no. Estaba totalmente restringido a los sacerdotes, a esta élite sacerdotal,
porque era los que en primera instancia lo estudiaban, habían en colegios o escuelas para sacerdotes, se preparaban y lo consumían en rituales para alcanzar estados alterados de conciencia, para poder recibir o comunicarse con sus dioses. Porque ellos eran los que tenían derecho, ¿no?, a recibir estos mensajes y mandar esos mensajes, ¿no? Entonces ellos, muchas culturas lo tienen también. El gran ejemplo es el oráculo en Grecia, que era un oráculo en el que igual consumía y bajaba y daba de si podían ir a la guerra igual. Aquí las mismas situaciones, los sacerdotes utilizaban estos psicotrópicos para poder comunicarse. Aquí vamos a la cuestión que en el aspecto natural, casi siempre la gente habla animales, plantas, pero el aspecto mineral también proviene. En este caso vamos a ver materiales que son utilizados para herramientas como la obsidiana, ese vidrio volcánico que nunca pierde el filo. Diría, es el máximo exponente para navajas y cuchillos en esa época. Vamos a tener los pedernales o silicatos que son utilizados para hachas, puntas de flechas, otras herramientas, y algunas piedras verdes que eran utilizadas para hacer herramientas tipo cinceles. ¿Por qué? Porque cada piedra tiene una dureza diferente, entonces ellos conocían con cuál piedra podrían trabajar que otras. Y vemos ya herramientas que, pues muy parecidas a las que se siguen usando ahora. El metate, afortunadamente, aquí en todo México creo que se sigue utilizando, molcajetes para las salsas, para las tortillas, las vasijas. Aquí en Tabasco mucho el bush para el pozol, mantiene fresco el agua. Y son situaciones que no han cambiado mucho a lo largo de los años. Bueno, actualmente ya vemos molcajetes con decorados de puerquito y ese tipo de situaciones. Y aún así te puedo comentar que hay ciertos metates prehispánicos que tenían decoraciones de animales. No es algo tan nuevo esta novedad de tenerlos con estos decorados, sino también en época prehispánica, nada más que algunos sí se han encontrado en contextos rituales con estos decorados. De nuevo nos vamos a, dependiendo del contexto donde fue encontrado, si el petate tenía alguna figura, pues a lo mejor es que se utilizaba solamente para ese ritual, ese contexto. Entramos a nuestra tercera sala de nuestro Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. En esta tercera sala, ¿qué podemos encontrar? Vamos a la parte social, en este caso, el ser humano en todas sus expresiones físicas como tal, más que nada. Ya vimos creación y naturaleza, ahora vamos ya con el ser humano, como tal. Exactamente. Van a poder ver rostros asociados a lo maya, rostros asociados a los grupos nahuas, y no directamente olmecas, pero rostros de la época del preclásico. Que es el caso que es, bueno, es el periodo de tiempo en el que hubo más influencia olmeca en el estado. ¿Y cuál es la razón? Hablábamos, por ejemplo, de la naturaleza, justo con estas asociaciones que tenían, con la creación, y en el contexto social, ¿cuál era la razón de estas esculturas? En algunos casos era precisamente darle continuidad o perpetuidad a ciertas personas, ciertos sacerdotes o reyes, la parte de sus representaciones. En algunos casos, como mascarones asociados a la arquitectura, eran diseños. Imagínate actualmente las gárgolas. Bajo este mismo contexto social que estábamos platicando, por ahí veo que igual podemos apreciar esta anatomía que tenían esas civilizaciones, ¿no? A través de esto podemos saber cómo eran físicamente, ¿no? Exactamente. Y también nos ayuda a comprender mucho las situaciones de las modificaciones que tenían corporalmente. Eso es verdad. La modificación del cráneo, que en algunos casos, bueno, con los olmecas es más recta hacia arriba. Ya ven, si han visto las figurillas olmecas, que sí tienden a tener la cabeza alargada hacia arriba. Y con los mayas vemos una más inclinada, de la frente tirada hacia atrás. Entonces vemos un ángulo recto entre la frente y la nariz. Entonces son modificaciones que caen en lo estético para ellos. Es parte de sus cánones de belleza como tal. Claro, quizás entre más más modificado estés, más bello eras, más atractivo eras. Habían, dependiendo de la práctica, por ejemplo, la famosa escarificación, que es, vamos a decir, el tatuaje mesoamericano, podemos encontrar dos vertientes. Con las mujeres vemos cortes finos, hechos con navajillas, en los cuales, bueno, metían pigmentos en la herida, y obviamente al sanar, pues quedaba delineado. Al cicatrizar sacado. Vemos cuestiones geométricas, florales, animales. No solían escarificar rostros o los pechos porque amamantaban, en este caso. Y con los hombres vemos un aspecto, vamos a decirlo así, funcional en el sentido de que incluso entre las narrativas que tenemos de los mayas recopiladas, los mismos mayas se burlaban de los hombres que no se escarificaban. ¿Por qué? Porque el proceso que ellos buscaban es que se abultara la cicatriz.
Obviamente son procesos de infección, que sabemos que son los que llevan. Entonces, el proceso de tal infección, el dolor de la herida, la temperatura, la fiebre, o sea... Claro, te ponen en un estatus de que yo sí aguanté ese rollo. Sí. En este sentido, vamos a decir, de accesorios, imagínatelo en la actualidad, aretes, collares, expansiones en las orejas, incluso limaban los dientes. Ya ves que aquí hubo en México una moda de que te cambiabas un diente de oro, de plata. Ellos limaban en algunos casos y metían pequeñas bolitas de piedras verdes en el limado de los dientes. Todo el mundo puede usar aretes, todo el mundo puede usar collares. Lo que estaba, restringido son los materiales, como actualmente. Uno compra las cosas con las que económicamente puede acceder. A lo mejor yo no puedo comprarme una cadena de oro, pero sí puedo a lo mejor una de cuentas, de piedritas. Entonces, bueno, la gente iba teniendo, porque tenemos collares incluso de conchas, collares de hueso, collares de mismos elementos de cerámica, como los famosos tejos, que son piezas de cerámica que se rompían, que las hacían circulares y las perforaban y se hacían collares con la cerámica. Claro, ahí es donde puedes ver estas diferencias sociales incluso a través de lo que usaban. Todos, se ponían guapos, se adornaban, pero con lo que les alcanzaba, por así decirlo, ¿no? Estamos en nuestro segundo nivel del museo y estamos ya en nuestra cuarta sala del recorrido. Aquí, ¿de qué hablamos? Aquí vamos a estar enfocando más en lo que es la relación entre este binomio que vimos abajo, que es naturaleza y ser humano, todo lo que se desprende. Obviamente, primeramente, es la cuestión de las transformaciones del paisaje natural. En este caso, un claro ejemplo son los sitios arqueológicos. ¿Qué más modificación que una ciudad al paisaje? Pues en el ejemplo, si yo soy el señor del asentamiento, obviamente voy a hacer grandes obras para que la gente siga hablando o de que diga de que se están realizando situaciones. En algunos casos, cuestiones funcionales para el mejoramiento de las ciudades. Como te comentaba, cuestiones religiosas, estelas en las que se narraban situaciones de rituales, guerras, matrimonios. Claro, el poderlo plasmar y que la gente supiera qué es lo que estaba pasando, qué es en el día a día o cuáles eran lo que estaban haciendo en el momento, ¿no? Así es. Un ejemplo que vamos a tener es la cuestión del arte, obviamente. ¿Qué pasa con estas sociedades? Al ser sociedades bien estratificadas socialmente, donde cada grupo de población tenía unas actividades, vamos a tener un grupo que se dedica únicamente al cultivo, al campo, y eso genera un excedente de comida que ayuda a tener poblaciones que se pueden especializar en cuestiones como el labrado de la piedra, el labrado de la madera, en cuestiones artísticas o en cuestiones rituales, como los sacerdotes, que era un grupo social que únicamente se dedicaba a eso. ¿Por qué? Porque ya no había una necesidad de que yo también tuviera que cazar o cultivar mi propia comida. Claro, ya cada quien tenía como que su rol dentro de esta sociedad. Exactamente. Este es un modelo de cómo se estructuraban, vamos a decir, los dos principales calendarios que tenían los mayas. Tenían muchos calendarios. Vamos a encontrar incluso calendarios asociados a Venus, a Marte, o sea, muy amplios que se utilizaban en ciertos periodos o ciertos rituales. Pero los más importantes o los principales era el Solquín, que era el calendario lunar, y el Hav, que es el calendario solar. Usualmente el Solquín asociado a cuestiones rituales, cuándo se iban a hacer los... ¿Cuándo era la siguiente...? Los eventos. Y el Hav, que ellos veían 18 meses de 20 días, que eran 360, y 5 días que se le llamaban días aciagos o días de mala suerte. Eran días en los que usualmente se daban los términos de los ciclos, y que la gente no solía salir a la guerra, comerciar además, porque eran de mala suerte. Incluso se decía que si nacía uno en esos días, pues iba a tener mala suerte. Ya estaba salado. ¿Este que tenemos aquí qué es? Este es el famoso monumento del fin del mundo. Es el monumento 6 de Tortuguero. Es una estela, desafortunadamente no conocemos el contexto de dónde salió. ¿Por qué? Porque Tortuguero fue un sitio que fue afectado durante muchos años aquí en Tabasco. Se perdió gran parte de los monumentos. De hecho, parte de este monumento original están fuera de México, fueron vendidos en el mercado negro. Pero lo que nos narra es precisamente una situación con la festividad de Tortuguero del sitio. Imagínate el aniversario que pasamos ahorita de Villahermosa, es el aniversario de la ciudad. Entonces Balamajao, que es el segundo gran señor de Tortuguero, pues él va a una guerra estrella para hacer cautivos y hacer sus sacrificios para sus dioses principales. Obviamente la estela nos narra cómo va, gana, efectúan toda la situación. Nada más que en la narrativa maya, los mayas jugaban mucho en este sentido, con fechas a pasado y a futuro, por la manera en que ellos veían sus ciclos. En este caso, ese famoso Bactún 13, que supuestamente se va a acabar el mundo. En las primeras traducciones que se hacen de la estela, unos especialistas
ponen una frase que viene ya al cierre, que dice: todos estos eventos sucederán durante el Bactún 13. Ok. Entonces, al hacer el intercambio de las fechas, en este caso, Bactún 13, 21 de diciembre de 2012, Ok. vienen las guerras, vienen los sacrificios, se da una interpretación de que, bueno, es algo catastrófico y se De va a que ahí acabar el quedó mundo. todo. Posteriormente, los mismos investigadores sacan una fe de ratas que pues ya nadie, ya el boom mediático estaba hecho, ya nadie le prestó mucha atención, y fue por un error precisamente en un glifo en el que traducen todos estos eventos sucederán antes del Bactún 13. ¿Por qué? Porque ellos hacían mención, lo que platicamos de los calendarios, vamos a verlo como estamos similar a nosotros con meses y días, pero ellos veían la repetición de la fecha, concordaba la misma fecha con el cierre del ciclo del Bactún. Claro. Caía. Entonces, por eso ellos hacen esta remembranza a la fecha del evento con la fecha del cierre del ciclo. Entonces, esa es la confusión en la narrativa que generó todo un boom de, bueno, series, películas. Pero bueno, ya la película ya la estaban haciendo, ya para eso ya había salido 2012. Sigamos de este lado porque aquí estaba yo emocionado porque esto lo vi y generalmente esto me emociona mucho, que son unas representaciones tipo maquetas. Así es. Este es como el punto más pesadito en cuanto a explicación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver estas maquetas que mencionabas. Tenemos a Tikal y tenemos a Palenque. Y todo el mundo dirá, ¿por qué Tikal y por qué Palenque si no son de Tabasco? Precisamente por la narrativa política que se suscitó en el clásico maya. Las grandes ciudades mayas son ciudades que se representan por tener su glifo emblema. Vamos a decirle así, su nombre, como México. Claro. ¿Cómo se compone? Bueno, aquí tenemos el gráfico donde viene la parte de cómo se estructuran los nombres. Kul, Ahau y el nombre del asentamiento. Por ejemplo, el gran ejemplo de Palenque, Cujul, Ahau, Bacal. ¿Por qué Palenque? Porque en esa época va a haber un gran movimiento social en la península, que es el expansionismo de Calakmul. Nos gustaría tener una maqueta para poder dar mejor esta explicación de que nos falta esa maqueta de Calakmul, pero Calakmul está siendo la potencia que está abarcando todo. Entonces llega hasta Tabasco la influencia de Calakmul con sitios como Santa Elena, que es un sitio tabasqueño, el cual tenía mucha importancia porque en algún momento los señores de Calakmul ordenan a Santa Elena atacar Palenque. En ese entonces estaba como gobernante el abuelo de Pacal. Pacal, esta gran, famosa esta figura histórica que importantísima, todo el mundo conoce, ubica, todavía no nacía. Palenque es atacado y es casi destruido. De hecho, toda la élite palencana y parte de la población tiene que ir al exilio. En este caso, Santa Elena hace un segundo ataque en el que muere el abuelo y su hermano, o sea, el tío abuelo de Pacal. Quien suba al trono es la madre de Pacal, porque ella era la de la realeza. Su esposo era un noble, pero la que ostentaba los títulos era ella. Entonces, Pacal nace en el exilio y llega un punto en que se genera una separación de este grupo social. Están los que apoyan a la madre de Pacal para regresar a Palenque y reconstruir. Claro. Y quienes dicen, no, ya Palenque, ya hay que seguir adelante. Y vienen a Tabasco y fundan Tortuguero. ¿Qué pasa? El nombre en maya de Tortuguero es Cubul Ahau Pacal. Es como si hubieran nacido dos Méxicos. ¿Qué pasa? No pueden haber dos grandes. Pero bueno, hay un gran hiatus histórico. Pacal sube al trono mucho tiempo después, se dedica a la reconstrucción de Palenque y llega un punto en que Pacal decide, vamos a decirlo así, cobrarle factura a estos grandes sitios. Entonces empieza una guerra hacia Tabasco, cayendo sitios como Santa Elena, Pomoná. En Moral Reforma tenemos una estela muy importante porque nos narra del señor de Moral Reforma cómo en primera instancia fallece el señor principal, su hijo era del trono, pero es entronizado bajo la supervisión de Calakmul. Y posteriormente la misma estela nos dice que vuelve a ser entronizado bajo la supervisión de Palenque. Cómo van cambiando los aspectos sociales aquí en Tabasco. Todas las piezas que vas a ver en estas vitrinas de acá es parte de las mercancías de todo lo que se trasladaba a través del Sumacinta. Vamos a ver desde cerámica, piedra, ornamentos, miel, pieles, plumas, todo el comercio pasaba. Claro, platicamos hace ratito que Tabasco era un paso obligado para el comercio. Entonces, sabemos que Sumacinta llega hasta un punto donde hay un brazo que es el San Pedro Mártir, que es el que entra hacia la zona maya del Petén. Entonces, todos esos productos pasan por Tabasco. ¿Y cuál es el punto, digamos, cúspide para el control de comercio? Pomoná o el famoso Boca del Cerro. Sabemos que es donde el Usumacinta se ensancha al salir a la llanura, viniendo de la sierra, y quien controlaba ese paso, pues controlaba todo el flujo de mercancías. Y no solo mercancías, de población, de lengua,
todo circulaba por agua. Ya hablamos, repasemos de qué ya hemos hablado. Hablamos ya de creación, hablamos ya de naturaleza, hablamos de social, hablamos político. En esta sala, ¿qué encontramos? Religión. Ok. El gran aspecto que hemos mencionado en algunos casos, que es la religión, que vamos a empezar precisamente con lo más temprano, que es el Olmeca. Y en este caso, la visión de deidades, pero deidades concepto. ¿Cómo así? La lluvia como tal, no un dios de la lluvia, sino la lluvia, el trueno como tal. Y todas las figuras van basadas en esta mezcla entre el hombre jaguar. Ok. Como has visto algunos monumentos que presentan la nariz, los colmillos, las cejas, con características de cómo representaban al jaguar, y vamos viendo que de repente, con ciertas características, por ejemplo, que si traen un pequeño rombo o una semillita en la cabeza es hacia el maíz. Si traen cuestiones como de plumas, se le considera lo celeste. Entonces, como vamos viendo cómo modificando ciertas partes o características de esta entidad base, se van dando los conceptos de las demás deidades. Ok, entonces como recapitulación, todo es el mismo hombre jaguar, como ahí lo dice, pero esos ciertos cambios que tiene es lo que va haciendo diferente el aspecto al que va dirigido, ¿no? Así es. También vamos a tener los mayas, que con los mayas ya es más diferente porque, digamos, ya tenemos nombres, apellidos y aquí ya sabemos quiénes son. Por ejemplo, tenemos dioses como Akpush, que es el dios de la muerte, que es un ser descarnado, digamos un esqueleto. Como un esqueleto, y él representa precisamente la muerte. Tenemos deidades como Isagmaná, que es el dios creador. Él usualmente lo representan labrando muchas veces máscaras. ¿Por qué? Porque está creando. Está en la acción del dios de crear. Vamos a tener dioses solares, Ixchel, la de la luna. Al igual que las etapas de la luna, vamos a ver un Ixchel joven y un Ixchel anciana. ¿Por qué? Porque representa las fases de la luna. Cómo van cambiando, cómo cambian también. Usualmente, casi siempre se maneja lo que platicamos abajo, el binomio, ¿no? Dioses del sol, dioses de la luna, dioses del día, dioses de la noche, junto con sus animales y sus cargas. ¿Por qué? Porque es la dualidad. Pero en este caso, esta dualidad se convierte en una tríada por los dioses de la lluvia. Acuérdate que son sociedades agrarias, entonces sí tengo el día, tengo la noche, tengo el frío, tengo el calor, que son elementos que requieren las plantas, pero ¿qué más requieren las plantas? El agua. Ahí donde vamos a ver a Chaca, Tlaloc, a Cosijo de sus respectivas culturas, haciendo, diría, esta mediación para el cultivo. Y esta como tal, donde estamos entrando, es nuestra última sala, que es una sala que se ideó o la concepcionaron en su momento como un homenaje a Carlos Pellicer Cámara. Carlos Pellicer estuvo por muchos lados de México y el mundo, entonces no nada más resguardó patrimonio tabasqueño, sino vamos a ver piezas de Nayarit, de Colima, de Casas Grandes, de Veracruz, del centro de México, de San Luis Potosí. O sea, tenemos una gran variedad. Entonces, aquí van a ver piezas de Oaxaca, Veracruz, centro de México, como comentaba, Colima. ¿Por qué? Porque es la riqueza que Pellicer le dio a Tabasco. No nada más el patrimonio tabasqueño, sino también poder conocer un poco del patrimonio de todo México. Terminamos nuestra visita del día de hoy con este mosaico que tenemos en el piso, que bueno, se ve aún mejor desde acá arriba donde estamos en el segundo piso. Cuéntame sobre este mosaico, ¿qué onda con esto? Es uno de los dos mosaicos que tenemos, son de la cultura olmeca. Son mosaicos hechos en piedras verdes. Aproximadamente unos 460 bloques que conforman este diseño. Es un diseño muy esquemático de lo que posiblemente es el rostro de un felino. Algunos lo han interpretado así. Podemos ver los ojos, la nariz en medio que baja y se ensancha como la de los felinos, y la parte de la boca. Este mosaico que tenemos aquí remata con 4 rombos en la parte superior, que algunos investigadores han asociado a, como vimos la primera pieza del recorrido, a los 4 rumbos del cosmos, es de equinoccios, solsticios, algunos incluso con interpretaciones de los niveles del inframundo, o algunos asociados a lo vegetal, algunas semillas o mazorcas espigando en este sentido. Lo que sí podemos decir es que fue una ofrenda asociada a la petición agraria, a la petición de la tierra. Era enterrado. Imagínate que esto era la cerecita del pastel. Debajo de este mosaico estamos hablando de 7 metros de profundidad de pura capa de piedra verde, alrededor de 1000 toneladas de material, y hay que recordar materia prima foránea que no se tiene aquí en... Que se tuvo que mover de alguna manera. Exactamente. Es un gran ejemplo de cómo una élite puede
gritar a los cuatro vientos su poder político, Claro social y que sí. económico. Y así es como terminamos con este último remate, esa cerecita del pastel de esta explicación de este mosaico. Hemos llegado al final de este recorrido por el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Muchísimas gracias por un tanto, placer, por tan increíble explicación. En serio, no pudimos haber tenido mejor explicación que contigo el día de hoy, de alguien que es verdaderamente experto en el tema. Y me gustaría terminar a ver si nos puedes dar una pequeña reflexión, porque hablábamos hace ratito de la importancia de que el tabasqueño venga a esa clase de museos, que aprenda y que se sienta identificado con lo mismo. Claro que sí, al final parte de nuestra propia historia y hasta cierto punto, como dice la frase de dónde venimos y a dónde vamos, es precisamente es conocer nuestras raíces. A lo mejor alguno se siente identificado, alguno no, pero siempre es bueno saber de dónde provienen ciertas tradiciones, tener, como decíamos de la parte de la gastronomía, todo el mundo come tamales, Claro. que es algo que viene de esta época prehispánica, ¿no? Y muchas veces, sobre todo los jóvenes, no lo saben. Que simplemente darles esta información, ponérsela a su alcance, para que ellos también puedan generar un pensamiento crítico al respecto. Actualmente, bueno, hay mucha información por todas redes, por libros y demás. Los museos estamos intentando dar un panorama con más bases científicas, en este caso, a través de los compañeros arqueólogos que se dedican a investigar en campo, que han estado trabajando, que han podido estar cuando se descubren Claro. las piezas o ellos mismos descubrirlas. Entonces, bueno, es dar un poco de este panorama de la importancia del patrimonio, de las figuras como Carlos Pellicer, que se dedicaron toda su vida a eso, a salvaguardarla, con el afán de que, bueno, la gente igual comprenda todo el valor cultural que tenemos, que México no nació de un día para otro, que México no es después de los españoles, que México es un legado ancestral milenario. Sí. Y que, bueno, desde el pozol que nos tomamos todos los días, a los tabasqueños, desde el peje lagarto asado, los tamalitos, todo proviene y tiene una base de esta época prehispánica que, bueno, hay que enaltecer para que vean que México es rico culturalmente hablando. Por supuesto, y cada vez que venga alguien de otro estado, de otro país, incluso poder presumirle ese tipo de cosas, ¿no? El poder traerlos y decir, más allá de quizás obviamente llevarlos a comer delicioso, así como tenemos aquí en Tabasco, pero traerlos a este tipo de lugares, traerlos a este Museo Regional de Antropología, llevarlos a los diferentes lugares, no solamente aquí en Villahermosa, sino en los demás municipios del estado, que sin duda alguna tienen parte crucial de la historia, no de Tabasco, sino también de México. Y esperemos que a través de este video hayamos llevado un pedacito de esta historia a todos ustedes. Y sobre todo, pues aquí los esperamos con los brazos Claro. abiertos, con gusto para recibirlos en el museo. ¿Cuándo pueden venir? ¿En qué días está abierto? Ahorita en la temporada de vacaciones estamos abiertos los 7 días de la semana, de lunes a domingo, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, de sábados y domingos de 9 a 7, ampliamos más el horario para fines de semana. Y usualmente fuera del periodo vacacional, los lunes permanece cerrado para situaciones de mantenimiento y este tipo de trabajos, y estamos de martes a domingo. Y nada, agradecerle pues a todo el equipo que hizo posible este episodio del día de hoy, a todo el equipo del Museo Regional de Antropología por recibirnos tan bonito. En serio, estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por vernos en el episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Dando el Rol Por.